Vamos a la palabra en el Salmo 23, amén. Sí, señor. Salmo 23. ¿Listos? Amén. Bueno, la palabra del Señor dice en el Salmo 23, dice el Señor, el buen pastor. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, un salmo que muchas personas se lo saben, ¿no? Hay personas que son muy buenas para aprenderse las cosas de memoria, ¿sí? Y este es un salmo que muchos se saben, pero también es un salmo que nos invita a reflexionar acerca de nuestra vida cristiana, amén, y de cómo es nuestra relación con Dios, y de cómo es el cristianismo, el verdadero cristianismo. Y básicamente lo que hace la palabra es enseñarnos que las cosas de Dios, contrario a lo que otros piensan, los cuales piensan que son complejas, las cosas de Dios realmente son sencillas, ¿sí? Sencillas de entender, ¿sí? Sencillas de aplicar, entre tanto nosotros estemos con Dios, amén. Amén. Y la vida cristiana se resume entonces, conforme a este salmo, en una vida, en una relación entre un pastor y unas ovejas, amén, y un rebaño. Y dice la palabra que el Señor, nuestro Dios, es nuestro pastor, amén. ¿Quién dice amén? Amén. El Señor es nuestro pastor, y dice que nada me faltará. ¿Qué significa esto? Significa que entre tanto Dios sea mi Señor, nada me faltará. Cuando hablamos de que nada me faltará, estamos hablando de lo que nosotros como hombres y como mujeres necesitamos, amén. Nosotros hemos sido creados por el fin y el propósito de estar con Dios, amén. La tristeza, la infructuosidad, la desesperación, el infortunio del hombre se debe a que la gente no está con Dios, no lo busca, lo rechaza, ¿sí? Repele cualquier propuesta que Dios haga, ¿no? Dios quiere estar con nosotros. Amén. Y el beneficio de eso es enorme. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la salvación de nuestra alma, la provisión de nuestras necesidades, el aseguramiento de nuestras vidas, la bendición de nosotros y de nuestras generaciones, las que han de venir, es el resultado de estar con el Señor. Él dice, nada le va a faltar si yo soy el Señor, si yo soy el pastor, amén. Ahora, aquí el Señor se está presentando como un pastor que guía un rebaño y que lo guía hacia tiernos pastos. ¿Para qué guía un pastor a unas ovejas para tiernos pastos? Para que coman las ovejas, ¿cierto?
Entonces, Que coma bien. las ovejas no pueden comer cualquier pasto, ¿me entiendes? Tiene que ser un pasto específico, que nutra a la oveja, que la haga crecer, que la haga engordar, ¿sí? Para que la oveja proporcione lo que el dueño del rebaño necesita. Amén. Ahora, si hacemos una relación con el resto de la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, escucha esto, nos enseña que el Señor Jesucristo desea y propone que nosotros comamos su carne y que comamos su sangre, amén. No como un acto de canibalismo, ¿no? No, él no se refería a un acto de canibalismo, ni el Señor se refería a lo que algunos hacen conocido como la transustanciación, que toman una hostia y un vino y ellos consideran en un ritual que ese pan se convierte literalmente en la carne de Cristo y que ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso parecería más un acto de hechicería que realmente el propósito que el Señor planteó en la palabra, que está en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Sí? No, él explica posteriormente a ese anunciamiento que comer la carne y beber la sangre del Señor es comer su palabra, ¿ven? Comer ese rollo que usted tiene allí en la mano. ¿Sí? Ahora entendemos que esta palabra que está aquí impresa, y ahí aparecen letras y títulos y separaciones y capítulos y libros, es realmente la esencia misma de Cristo. Él es el verbo, amén. La eternidad del Señor se reconoce en el verbo, en la palabra de Dios, y Él dice que comamos esa palabra, lo que quiere decir entonces que el pastor bueno, el Señor que es nuestro pastor, nos guía hacia su palabra, amén. Es algo que en lo que el Señor es muy insistente, amén. Es como cuando el papá le dice al niño, coma. ¿Por qué el niño debe comer? Entonces el papá le dice, mi amor, si tú no comes, ¿qué va a pasar? Vas a enfermar. Si tú no comes, vas a quedarte chiquito. Si tú no comes, van a venir problemas, ¿cierto? Ahora el niño está en crecimiento, ¿no? Sus músculos, su paladar, todo el funcionamiento de sus sentidos, de su estómago, apenas está apenas aparejándose, no está formándose, está desarrollándose. Entonces algunos niños usted va a ver que tienen una capacidad más rápida de asimilar ciertos alimentos y de tener apetito. Otros niños no lo tienen tanto. Algunos papás reaccionan mal, piensan que el niño es porque es desobediente o porque está rebelándose. No, de pronto el niño, toda su parte digestiva no se ha desarrollado como otros. Usted ve niños de 3 años que comen y comen bien, y a otros niños que toca paladearlos, toca, venga mi amor, venga, coma, no le gusta la carne, la escupe, no le gusta la verdura. Hay que dirigir, hay que ayudarle al niño a que paladee la comida, que la disfrute, a que entienda que eso es lo que le va a hacer crecer y fortalecerse. En este caso, uno de los objetivos primordiales del buen pastor es la palabra, el buen pasto, la carne y la sangre del verbo, ¿amén? Ahora, nosotros somos un reflejo de Cristo, ¿amén? Los pastores. Por eso nuestra insistencia en que usted estudie la palabra, en que la lean, que la medite, ¿sí? No es un rigor porque sí, es algo que lo beneficia a usted, ¿amén? El único beneficiado de comer el buen pasto, ¿quién es? Usted. ¿Correcto? Uno a veces se pone a pensar, oiga, ¿por qué los ganados son como tan gorditos? ¿Cómo hace una vaca para estar tan gordita si come solo pasto? Porque Dios hace las cosas perfectas. El ganado le saca a ese alimento el nutriente necesario para engordar, ponerse musculoso, ¿sí? Para brindarnos a nosotros los seres humanos, los que tenemos el señorío sobre la naturaleza, para brindarnos lo que necesitamos, amén. Para que cuando usted le ponga el cuchillo y el tenedor a ese pedazo de carne, usted lo disfrute, amén. Aquí, ¿quién no se disfruta un pedazo de carne? Delicioso, ¿cierto?
Y uno se pone a meditar, oiga, ¿cómo hizo una vaca para darnos algo tan delicioso, ¿me entiende? Por eso el ganado llevado al pasto. Ahora, nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos brindarle a la humanidad, a la humanidad lo que necesita. ¿Qué necesita la humanidad? La salvación. ¿Qué necesita la humanidad? Que las obras de Cristo rediman, sanen, salven, liberen, amén. ¿Y a través de quién Dios lo va a hacer? De nosotros. Por eso nosotros necesitamos que por nuestras venas, por nuestro cuerpo, por nuestra alma, corra la esencia de la palabra de Dios, amén. Allí está todo. Una palabra perfecta, una palabra compilada, una palabra que se encarga de nutrir, de dispensar todo lo que usted necesita. Usted no necesita que su vida se resuelva en otros escritos o en otras fuentes, sino en la palabra. Amén. Ahora, las cosas de Dios son integrales. ¿Qué es integral? Que está compuesta de varias cosas, las cuales necesitan actuar en conjunto para que se produzca el efecto que se necesita. Hay una parte de la palabra que dice que la letra mata. Amén. El gran enemigo de la vida cristiana es la religiosidad. La religiosidad es hipocresía. Dígale a que esté al lado, hipocresía. Amén. Ese es el gran enemigo. El gran enemigo de la vida cristiana es tomar la religión y tomarla, vivirla en un ambiente de hipocresía, de mentira. La religión es mentira, porque la religión es una sugestión, ¿correcto? Donde la gente se imagina cosas que no son, donde la gente toma lo que supuestamente es de Dios para creerse bueno, pero realmente la persona no ha permitido que Dios tenga un proceso en ella profundo. El cristianismo es una rendición a Dios, donde yo permito que el Señor haga una transformación de mi corazón, una transformación profunda, que muchas veces avergüenza, que muchas veces duele, pero que el resultado es maravilloso, amén. Porque escrito está que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, el apóstol Pablo dice si alguno. ¿Por qué dice el apóstol Pablo si alguno? Lo dice porque él se da cuenta que la mayoría de los que dicen ser cristianos no han permitido el señorío de Cristo en sus vidas. Amén. El señorío de Cristo es eso. Déjeme trabajar. Déjeme ser. ¿Cómo hacen con un edificio cuando lo están reformando? Lo cercan, ¿cierto? Y ponen letreros que dicen cuidado. Edificio en renovación, ¿cierto? No pase por acá, pásese el andén porque de pronto le cae un ladrillo en la cabeza. Nosotros somos como un edificio que el Señor tiene que reformar. Y en la reforma hay que taladrar, hay que picar, hay que abrir, hay que regatear las paredes. Correcto, hay que levantar cemento, hay que levantar muros, hay que tumbar otros. ¿Sí? Hay que cambiar tuberías, cañerías. Usted necesita que el Señor lo reforme. Y esa es la función del pastor, Cristo, y de nosotros que somos sus siervos, el reflejo de su pastorado, amén. Ahora, la religión lo único que hace es poner una fachada, ¿sí? Guiar a la persona por caminos incorrectos. Le voy a poner un ejemplo. En la iglesia cristiana toman muy mal las cosas, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, ¿cierto? Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces a la persona recién llegada a la iglesia la pasan adelante y le dicen, venga, haga una oración de fe. Y la persona allí difícilmente puede decir que no, ¿cierto? Por la pena que representa pasar adelante. Entonces la persona va a aceptar lo que el siervo que está en el altar le diga, venga, haga una oración de fe, rápido. La persona hace la oración de fe guiada por el predicador, por el pastor, y el dogma que han introducido en las iglesias es, ya esta persona es salva. Entonces la persona comienza a caminar
por la vida cristiana creyendo que ya por solo ese hecho ya es salva. Y le dicen, venga y se bautiza en el agua y listo. Y para muchos, para una inmensa mayoría, esa es la vida cristiana. ¿Sí? Entonces la persona convencida de que ya solamente fue eso, sigue su vida de pecado. ¿Sí? De pronto los siervos aseveran cierto tipo de conducta. Entonces dice, deje de tomar, ya no vaya a fiestas. ¿Sí? Ya no vaya a fiestas, deje de tomar, deje de fumar. Entonces la persona comienza a tomar ese tipo de decisiones y cree que ya está muy bien. Y entonces pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y la persona se encuentra en el mismo estado. Pero por dentro no ha habido una intervención. Ahora, ¿qué pasa cuando usted abre un cuerpo y no limpia la herida y vuelve y lo cierra? ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Se empieza a podrir, perfecto. Se empieza a infectar. ¿Sí? El Señor le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, que tienen huesos muertos por dentro. O sea, la persona por fuera, el fariseo por fuera es blanco, porque las personas comienzan a obsesionarse con las cosas externas. Cámbiese el vestir, deje de maquillarse, póngase corbata, ¿me entiende? Camine derecho, cambie la forma de hablar. Pero por dentro, ¿qué está pasando? Hay un cáncer por dentro haciendo metástasis, ¿entiende? Por eso la transformación es desde adentro. Si cambia adentro, cambia afuera. A mí no tuvo nadie que decirme la forma, nadie tuvo que decirme la forma que me tenía que cambiar el vestido. Hasta que una vez tenía yo un traje puesto, en esa época se utilizaban los trajes apretados. Yo no sé si todavía se usen. Apretados, con el pantalón apretado así con el saco. Y yo empecé a sentir una incomodidad horrible. Estaba yo en la iglesia. Y fue tan horrible mi incomodidad que me tocó correr a la casa. Corra para la casa, me quité ese vestido, me cambié por una ropa más sueltica, más amplia. Y sentí que cambió la cosa. Y yo ese vestido lo guardé y se lo regalé a otra persona que era mucho más delgada que yo, ¿me entiendes? Pero yo entendí que esos no fueron los hombres, fue Dios diciéndome, hey, ya es hora de que esto cambie, ¿me entiendes? Por eso lo que una persona necesita es la intervención de Dios directa en su corazón y en su vida. ¿Ven? Ahora, ahí es importante la palabra, evidentemente, la ley de Dios que es esta, tiene que estar allí. Por eso hay que estudiarla, por eso hay que meditarla. Pero esta palabra, esta letra necesita otro acompañante, necesita otro ingrediente fundamental, que está aquí en el versículo 5, dice, en la segunda parte del versículo 5, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Hacia dónde nos lleva el buen pastor? Hacia pastos buenos, pero también el pastor unge nuestras cabezas, amén. Y no solamente unge nuestras cabezas, sino que Él hace que por medio de la unción nuestra copa rebose. Dígale que está al lado, rebose. Ahora, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Sino la presencia de Dios, el registro de Dios en nuestras vidas. Amén. Y ese registro de Dios en nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Para que la palabra que nosotros leemos y estudiamos surta un efecto, necesitamos que venga a nuestras vidas el río del Espíritu Santo. Amén. La palabra nos enseña que Él es la fórmula en la que Dios actúa, es a través de Jesucristo
y también de la intervención del Espíritu Santo. He enseñado muchas veces que se necesita que los dos actúen. El uno no actúa sin el otro, amén. El Señor actúa con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa con el Señor. Ahora, la palabra Cristo significa el ungido. ¿Sí? El Espíritu Santo viene por la obra de Cristo. El Espíritu Santo viene a respaldar el nombre de Jesús, amén. Cuando la palabra dice que Él es el nombre sobre todo nombre, la forma en que lo vemos, en que vemos ese poder respaldando ese nombre, es por el Espíritu Santo, amén. Dice la palabra que no hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos sino por el nombre de Jesús. ¿Cómo se respalda eso? Por la aparición del Espíritu Santo. Por eso en una campaña evangelística se predica la palabra. La gente tiene que conocer la palabra, amén. La gente tiene que conocer la voluntad de Dios. La gente tiene que conocer lo que Dios tiene por decirnos, lo que Dios tiene por hablarnos, amén. Pero también se necesita, en cualquier escenario donde se predica la palabra, se necesita que venga la unción del Espíritu Santo. Amén. Él es el que viene y Él es el que ejecuta lo que la palabra dice, amén. ¿Me está entendiendo? Amén. La palabra se predica, pero el Espíritu Santo es el que viene a ejecutar, a hacer lo que la palabra dice. Y por lo visto, la función del buen pastor es ungir a las ovejas, pero también hacer que las copas rebosen. O sea, entonces entendemos que el pueblo de Dios no está hecho para poca unción. Amén. Hay gente que se conforma con poco, con un simple toque. Dice, no, ya, listo. Dios dice, no, yo quiero que rebosen. Amén. Y siempre pongo el ejemplo del esposo y la esposa. La intimidad del esposo y la esposa consiste en una sobada de hombro. ¿De qué dice? ¿Qué tal? Vamos a estar juntos, mi amor. Y le rasca la espalda y se acabó. ¿Sí? No. Sí, por eso en la intimidad la puerta se cierra. Amén. Porque se va a dar lugar a un momento de pasión, ¿me entiende? Un momento donde el esposo y la esposa van a darle rienda suelta a lo que se hace en la intimidad. Amén. Y bueno, ustedes ya saben en qué consiste eso, ¿me comprenden? Dios quiere, ya desde el área espiritual, que nosotros no nos conformemos con poco. Ay, bueno, Dios me tocó. No, Dios quiere que rebosemos. Y lo quiere tanto que Él tiene todo a disposición para que así sea. Amén. Eso hace un buen pastor. Un buen pastor nos conduce a buenas aguas, amén. A aguas salutíferas, a aguas puras. Dios no quiere aguas adulteradas, porque Dios es santo, amén. La iglesia entró desde hace mucho tiempo en un frenesí de adulterio, en donde se toman las cosas de la oscuridad y del mundo y las meten a la iglesia, donde se supone que desciende la presencia de Dios. Pero Dios ha dicho que Él es santo y que Él es perfecto y que tenemos que hacer las cosas conforme a esa pureza, ¿eh? Conforme a lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada a los hombres. ¿Qué es lo que adultera las cosas en el cuerpo de Cristo? El agrado a los hombres. Cuando se trata de agradar a los hombres, se incurre en la contaminación de la iglesia. Porque el hombre está mal acostumbrado. Los niños, cuando son criados de la manera incorrecta, se malacostumbran, se encaprichan, ¿correcto? Se vuelven malos hijos. Cuando la disciplina no ha acompañado a un muchacho, cuando la sanción no ha acompañado a un muchacho, ¿qué dice la Biblia?
se convierte en la vergüenza de sus papás. ¿Sí? Entonces estamos en una época en donde los niños son los dioses de las casas. ¿Qué quiere, mi amor? Lo que usted diga, papito. Lo que usted diga, mi rey. No. No. ¿Quién es el rey de la casa? Primero debe ser Dios, ¿correcto? ¿Y quién es el sacerdote de la casa? El papá. Y después del sacerdote, bueno, o a la par con el sacerdote, ¿quién? La mamá. Y por allá, ¿quién? El hijo. ¿Pero qué estamos viendo ahora? Pues el que manda. ¿Qué vamos a comer? Yo quiero pizza. Bueno, compramos pizza. ¿O qué? ¿Con Coca-Cola? Hay que decirnos de una ensalada a un niño. Ahora, lo chistoso es que ya uno ve eso, ya uno no solamente ve eso en los niños. Bueno, va uno al restaurante y ve uno a los viejos rechazando la ensalada. Eso ya son los niños consentidos que ya tienen hoy 50 años. Hay que decir a una persona que nunca comió ensalada en su vida, ¿qué puede esperar? ¿Qué expectativa de vida puede tener? ¿Sí me entiende? Si nunca le metió fibra al cuerpo, ¿qué? ¿A dónde va a parar? ¿Me está entendiendo? Ahora, si ya vemos consentidos adultos, ahora, ¿qué se puede esperar de las generaciones que vienen? ¿Me comprende? Mis hijos comen ensalada en el restaurante y todo el mundo se aterra. ¿Cómo hacen? No, pues nada, ellos aprendieron a comer ensalada de chiquitos. Me comen así un pedazo de lechuga con espinaca, como si nada. Uno es el que irradia las cosas sobre los hijos. ¿Sabía usted? Hay cosas que son genéticas, ¿no? Pero la mayoría de cosas los niños las aprenden. Ahora, así como el niño se ha convertido en el rey de las casas, en la iglesia, el hombre se ha convertido en el rey de la iglesia. En el cuerpo de Cristo hay una tendencia a agradar a los hombres. ¿Qué música quieren escuchar en el altar? No, pastor, me parece que una buena salsa, póngame una buena salsita cristiana para alabar a Dios. Ah, bueno, como usted diga. ¿Y qué más quieren? ¿Y qué quieren los muchachos? No, pastor, me parece que el reggaetón cristiano está de moda. Entonces la gente allá moviendo las caderas en la iglesia al ritmo del reggaetón, ¿cómo le parece? Correcto, el rap y el rock. Va uno a una iglesia y lo que destaca en la alabanza es la guitarra eléctrica. ¡Wow! Y un mechudo allá vestido de negro, supuestamente alabando a Dios. Ahora, si lo que Dios quiere es que nuestras copas estén rebosando, ¿por qué se hace lo contrario? Y eso es una respuesta que descubrimos para lo que pasa en la iglesia, pero también lo descubrimos para lo que pasa a nivel individual. Entonces quiero decirle algo. Y no quiero hacer el trabajo del pastor más fácil, de los pastores. Pero muchas veces la gente se acerca a uno y dice, pastor, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello, mire cómo sufro, mire cómo vivo. ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta generalmente va a ser una: falta de unción. Díganle que está al lado, falta de unción. ¿Y sabe por qué es? Porque la gente no está comiendo en buenos pastos y porque la gente no está permitiendo que Dios rebose su copa. Y esas dos cosas ocurren en la intimidad con Dios. Cuando usted no saca tiempo para Dios, no estoy hablando de venir a la iglesia, eso es bueno, no deje de hacerlo. Dígale que está al lado, no deje de hacerlo. Usted necesita tener una relación con Dios, diaria. Donde come buenos pastos, 1, 2, usted permita que Dios rebose su copa. Y le aseguro que si su copa rebosa, se cumple lo que está en el versículo 1, nada le faltará.
hay plenitud en su vida. Amén. Es la intimidad con Dios, pero no cualquier intimidad, amén. No se trata de estructuras, no se trata de cumplir. Hay gente que hace las cosas por cumplir. Entonces hace un devocional por cumplir. Lee la Biblia por cumplir. Ayuna por cumplir. Pero entonces todas esas cosas pasan como con el que solamente tiene la letra. Recuerden, ¿no? La letra mata, dice la Biblia. O sea, la letra sola lo mata a usted, porque la palabra dice en Romanos, capítulo 6, capítulo 7, que la ley de Dios en la carne mata al pecador, ¿me entienden? O sea, esta misma ley que se hizo para vida, por causa de que yo soy carnal, me mata. ¿Usted me está entendiendo? O sea, cuando usted trata de vivir esta palabra en la carne, la palabra misma lo mata. Esto es como tratar de vivir con un cocodrilo. ¿Cómo le va a ir a usted? Lo va a morder, lo va a matar, hombre. Porque son como antagonistas. La carne y la palabra son antagonistas. Pero entonces la carne, la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Por eso lo va a matar. Por eso tú tienes que pasar de lo carnal a lo espiritual. Porque la letra y el espíritu conviven. Están hechos para estar juntos. Por eso el que permite una vida en el espíritu va a llevar su vida cristiana en automático, ¿me entiendes? Como naturalmente. Y le voy a poner un ejemplo. Uno escucha a las personas con 10, 15 años en el Evangelio, todavía haciendo cosas monstruosas que solamente uno a un terrible impío se lo ve. Y uno dice, ¿por qué usted todavía estando en la iglesia le pasa eso? Entonces la persona dice, no pastor, es que yo he tratado, es que he trabajado con Dios, es que ahí llegó el tema, voy en el proceso. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo se le ocurre a uno pensar que si Dios estuvo trabajando conmigo en eso, todavía eso esté ahí? Yo me pregunto, ¿será que Dios es mediocre? Yo le pregunto. ¿Será que a Dios algo como la ira o una iniquidad de la ira le cuesta 15 años para que uno sea libre? Cuando lo que uno ha vivido y lo que la palabra dice es que cuando Dios interviene es de manera poderosa e inmediata. ¿Quién dice amén? Poderosa e inmediata. Cuando Dios interviene, las cosas pasan, pero de manera automática. Antes usted era propenso a odiar, ahora le es imposible odiar. Pero es que eso no es porque pasó un año o 2 o 5, no. Dios intervino y la cosa cambió. O si no, le hace el episodio en Hechos capítulo 9, el episodio de Saulo de Tarso. ¿Cómo era Saulo? Verdugo, un perseguidor de la iglesia. Alguien que llevaba a los cristianos ante los verdugos para que mataran a los cristianos. Y él estaba en su carrera de muerte camino a Damasco. ¿Y quién se le apareció? El Señor. Le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Soy Jesús al que tú me persigues. Y el Señor dijo, este hombre va a saber lo que yo voy a hacer con él. Y le puso ceguera. Y le mandó un hombre llamado Ananías para que orara por él. Y en cuanto la ceguera se le quitó, ¿qué cree usted que hizo Pablo? Se fue a Damasco ya no a perseguir cristianos, sino a predicar de Cristo. ¿Cómo la ven? Y le da un aplauso al Señor.
se quedó, no, es que el proceso, es que el tema, es que voy a trabajar con el Señor un tiempo. No, inmediato, es que el poder de Dios es inmediato, hermano. Amén, amén. Lo único que usted tiene que hacer es dejar que Dios lo haga. Y el problema está ahí. El problema está ahí, en que la persona no deja que Dios haga. Dice que sí, pero realmente no. Entonces, cuando la persona que hace eso, ¿cómo la podría uno catalogar? Un religioso. Entonces pone cara de bueno, se pone falda larga, manga larga. Hola pastor, Dios le bendiga. Y en la alabanza, alabaré, 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 alabaré. Oh, usted puede verlo haciendo cantidad de actividades cristianas. Pero pasan 10 años, 15, y cuando usted viene a ver, el monstruo lo tiene adentro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué estará pasando? Sencillo. Es una persona que no está permitiendo que el buen pastor la pastoree. ¿Quién dice amén? Amén. Y ahí comienza el problema. El problema comienza no por un problema del pastor o de los pastores, sus siervos, sino un problema de la que dice ser oveja del pastor. Entonces comienza usted a analizar una oveja rebelde. ¿Cómo así? Una oveja puede llegar a ser imprudente, despistada. Entonces está la ovejita despistada que no le paró bola a lo que el pastor estaba, a donde el pastor la estaba dirigiendo y se perdió, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el pastor? Deja la 99, ¿cierto? Y va por la que se extravió. Se extravió por imprudente. Y uno como pastor tiene que trabajar, ahí sí uno tiene que trabajar mucho para que la gente aprenda sabiduría. En eso falla mucho, sobre todo el neófito, el nuevo. Imprudencia, pero uno le va enseñando por la intervención del Espíritu Santo la sabiduría a la persona. Pero cuando ya hay rebeldía, religiosidad, apariencia, ya no estamos hablando de una oveja, estamos hablando de una cabra. Brincona, perfecto, brincona. Una cabra, ¿cómo es? Briosa, brincona. La cabra ya no le gusta el pasto, le gusta el chamizo. Entonces usted se va al desierto de Tatacoa, y ¿dónde usted cree que se encarama la cabra a comer? En el chamizo. Le gusta comer hoja con espinas. Es chistoso, yo le tomo a veces fotos a las cabritas porque me causa curiosidad. Usted no va a ver una oveja en eso. ¿Una oveja come qué? Pastito, suave, nutritivo. Que es el que el pastor le muestra, ¿ven? Lo que indica que una oveja tiene humildad, mansedumbre, amén. Obediencia, es tendiente a la obediencia. Puede que a veces sea imprudente, pero es tendiente a la obediencia. En cambio, la cabra come hojas con espinos. ¿Y eso qué produce? Hiere la boca, causa laceración. Y hay gente que a veces le gusta eso. Mire, uno como pastor descubre que hay personas que no salen de esas cosas porque les gusta el dolor, el sufrimiento, una cosa rarísima. Hay personas que yo he descubierto que les gusta que la gente sienta lástima por ellos. Por eso no salen de ese círculo vicioso. Ruina, desgracia, enfermedad, conflicto, escasez, contienda, sí. Y andan en eso y en eso y en eso. Y dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué a esta ovejita la veo gordita, la veo rechonchita, rosadita? Si uno como pastor le ha dado el mismo pasto a este que a esta. Perfecto. Oiga, hay una cosa que se llama bulimia. ¿Qué es la bulimia?
La persona come, pero induce el vómito para botar lo que comió. Oiga, y a mí una vez Dios me mostró que eso es un espíritu, es una vaina espiritual, pero ya no como cosas, ya no como, o sea, en cuanto a la enfermedad como tal, es un espíritu, pero también hay una bulimia espiritual. O sea, ¿usted le da los buenos pastos a las personas? Pero la persona ¿sabe qué hace? Bota lo que Dios le dio. Ya no como el odre roto o viejo, que sencillamente tiene un hueco y se le sale lo que Dios le da, sino que ya induce para botar lo que Dios le dio. Y hay uno que, imagínense, ya uno qué puede hacer ahí. Pero tanto el que no quiere recibirlo como el que lo bota está claramente rechazando el pastorado de Cristo. Está rechazando el buen pasto. Está rechazando la unción de Dios. Está rechazando el agua pura que Dios trae para nosotros. Que ese grifo que Dios abre. Esa fuente inagotable. La que Dios le dijo, de la que el Señor Jesús le habló a la samaritana que si bebía no volvería a tener sed. Rechazando la persona de estas cosas. Porque uno tiene que ponerse a meditar qué es que alguien rechace a Cristo. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se hace eso efectivo? ¿Sí? Porque una cosa es rechazar a Cristo siendo un impío. Yo no quiero saber nada de Jesús, que es lo que muchos determinan. Pero rechazar a Cristo en la iglesia es algo que es bastante complejo. Y es algo con lo que el Señor Jesús tiene que lidiar y con lo que nosotros tenemos que lidiar como siervos de Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Ahora, el Señor asegura que nada nos va a faltar. Y además dice en el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Ya no es tan benefactora la función del buen pastor, que ya no es que yo alcance la misericordia de Dios. Nada me faltará. ¿Sí? Ya no es que yo logre agarrar las cosas de Dios, sino que Dios dice que el bien y la misericordia me seguirán. Mire el beneficio de ser obediente. Mire el beneficio de uno permitir que el pastor me pastoree. Dice, me seguirán la misericordia y el bien todos los días de mi vida. Dice, en la casa del Señor moraré por largos días, moraré por días sin fin, dice la palabra. Si yo soy obediente al buen pastor, mi lugar permanente, ¿cuál es? Su casa, su presencia. Ahí estoy en la gracia del Señor. Y esa es la que proporciona esas cosas maravillosas que uno recibe de Dios. Su paz, el gozo de la salvación, el fuego de Dios, la chequina de Dios, la unción de Dios. Amén. Pero entonces la gente en su corazón duro desprecia lo que Dios proporciona. ¿Y de qué otra forma podemos traducir lo que Dios hace, hermano? Y es lo que la gente desaprovecha. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, mira lo que dice la palabra del Señor. Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Quién está diciendo esto? El Señor. Señor. Lo dice, se lo dice el Señor Jesús a Isaías, y después el Señor Jesús lo ratifica en la sinagoga, ¿cierto? Sí. Leyendo en la sinagoga de Nazaret, leyendo este pasaje, haciendo evidente que el que dice esto es Él.
y que en él se cumple esto, en el buen pastor. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Miren lo que hace un pastor, dice, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel. Amén. Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a los que están de duelo porción y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para manifestar su gloria. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Qué es lo que un pastor hace? O lo que el buen pastor hace y lo que un siervo de Dios debe hacer. Para eso, y miren lo que dice acá. ¿Qué necesita un pastor? La unción, el Espíritu de Dios. Nadie puede catalogarse como pastor si no está el Espíritu de Dios sobre él. Porque con el Espíritu de Dios está la gracia y el poder que se necesitan para conducir las ovejas a la casa de Dios. Amén. Para conducir al pueblo de Dios a su casa. Por eso cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, lo peor que usted puede hacer es rechazar a ese pastor, que es lo que muchos hacen, de manera deliberada, sin ningún tipo de discernimiento. Rechazan al buen pastor, al que hace la voluntad de Cristo. Entonces, si ese pastor hace la voluntad de Cristo, ¿por qué rechazan al que hace la voluntad de Jesús? Entonces, ¿qué problema también puede surgir? Surge el problema de que al rechazar al pastor, ¿rechazan a quién? Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Miren lo que dice Mateo 10. Mateo 10, miren lo que dice, versículo 40, dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A sus discípulos, a sus apóstoles, a sus heraldos, a sus siervos. ¿Cómo es esa forma espiritual? Si yo recibo al siervo de Dios, ahora recibir al siervo de Dios no es invitarlo a almorzar, que eso ya tiene su recompensa, pero realmente la esencia de recibir al siervo de Dios es aceptar lo que el siervo de Dios está haciendo y diciendo. Y dice que si alguien recibe a ese siervo en lo que dice y hace, es como recibir a Cristo. Amén. Entonces, si usted aplica una regla de 3, recibir al siervo de Dios es recibir a Cristo. Entonces, rechazar al siervo de Dios, ¿qué viene siendo? Rechazar a Cristo. Pero, ahí está escrito, hermano. Porque hay personas que dicen, yo tengo una relación con Dios hermosa, que viera, y detesta al pastor. ¿Cómo así? ¿De qué se trata esto? ¿La palabra miente? No. Usted le va a añadir un apéndice a la Biblia y va a decir, pero hay algunos casos en donde se puede detestar al pastor, pero tener una relación hermosa con Jesús, ¿sí? No. De ninguna manera. Ahora miren lo que dice además. Dice, el que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá recompensa de justo. Dice, cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es mi discípulo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Ahora imagínense, recompensa al que recibe sus siervos, recompensa al que recibe a los profetas,
recompensa al que recibe un justo. ¿Quiere que le diga una cosa? Los pastores de la misión, mi amado Jesús, no son simples pastores. Son personas que Dios ha levantado también como profetas. Y el ministerio que Dios levanta en esta casa es un ministerio profético y apostólico. Entonces, súmele, en la casa del llamado Jesús hay siervos de Dios, hay pastores que sirven al Señor, hay personas que han sido levantados como profetas y son personas justas, siendo ustedes testigos de eso, mis queridos hermanos. De estos pastores que sirven al llamado Jesús, ¿de cuál se puede decir algo? Que se está haciendo mal, o que se está enriqueciendo a través del ministerio, o que por ahí ande enamorando muchachas, o ande predicando lo que no es, o no viva una vida integral. Ninguno de los siervos cae en eso. Entonces, súmele, pastores, profetas, justos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que recibe a este tipo de siervos va a recibir una triple recompensa del Señor. Amén. Y la palabra dice, Él es tan justo, Dios es tan justo, que si usted le da a un profeta, a un siervo suyo, un vaso de agua, a partir de allí es recompensa. Amén. Cuando una persona entiende esto, de verdad profunda, sabe que cuando llega el pastor, hay que atenderlo. ¿Cómo la ven? No lo digo por mí, ¿sí me entiende? Lo digo porque la palabra lo dice. Sea inteligente. Mira la que está al lado, sea inteligente. Hay que recibir bien a los hombres de Dios. Claro, a los timadores, a los burlones y timadores, sáquenlos de la casa. Échelos. Ni lo reciba. A los sectarios ni los reciban en la casa. Échelos. Pero al buen hombre de Dios recíbalo y atiéndalo bien. Amén. Así es. Amén. Que no se pasen las 3 horas y el pastor se fue y ni un vaso de agua. No, pero no. ¿Sí me entiende? No, pero es que lo está diciendo la palabra. Yo quiero que usted sea inteligente, que usted, mire, yo lo que quiero como pastor es que usted sea bendecido. Amén. Pero que no se quede en el vaso de jugo, sino que lo que el pastor lleva, aprécielo, amén. Porque viene de parte del buen pastor. Yo le hago una pregunta a ustedes, mis hermanos, que yo los he visitado en sus casas. ¿Cuándo me he salido de la palabra yo? ¿Cuándo les he dicho algo diferente a lo que está en la Biblia? ¿Cuándo mi preocupación ha sido que ustedes se desvíen de la palabra? O que hagan cosas locas, o que vivan en el pecado. De ninguna manera, hermano. Porque Dios me mandó eso. Dios me mandó a ser un siervo suyo. Y al pastor Antonio también, y al pastor Carlos también, y a todos aquellos que Dios ha levantado para que les sirvan. Amén. Entonces, hay que recibir bien al buen siervo de Dios, amén. Ahora la palabra dice que mientras el niño es niño, necesita de mentores. ¿Será que Salomón se puede criar solo? Acá en la casa, escucha que yo aquí cuido todo, ¿sí? ¿Usted lo pueden dejar solo allá en la casa? Cuando viene a mirar, se ha comido la comida de la perra, ¿sí? El popó de la gata, se metió en la leche de cabeza, imagínense. La pata de la cucaracha. No, el niño necesita un mentor, un papá espiritual, un pastor que esté allí, limpiándolo, bañándolo, trasquilando, despulgándolo, quitándole las garrapatas, dándole buena agua. ¿Sí me entiende? Entonces, la actitud de rechazo que muchas personas tienen a la función del pastor es, en esencia, una rebeldía contra Cristo, hermano. Ahora puede pasar lo que pasó con los 2 hijos. Hay personas a las que uno les habla y la persona, pastor, gracias por ese consejo que usted me ha dado. Y trajo un alivio a mi vida, un bálsamo, dice la persona. Gracias, pastor. Al día siguiente hace todo lo contrario al que el pastor dijo. Y hay otros a los que les pasa aquí como con trancas,
le rastrilla el esófago. Pero cuando usted viene a mirar, oiga, hicieron caso. ¿Y cómo le va al que hace caso? Bien, man. Es que la vida es así de sencilla, dígame si no. El que hace caso, ¿cómo le va? Bien. El que nunca consejo llega viejo. ¿Sí o no? El que le hace caso a los papás, ¿qué le va a pasar? Bien, le va a ir bien. El que le hace caso a un pastor, bien. El que le hace caso a Dios, muy bien. Y Rafael Pombo meditó mucho en eso, ¿no? Cuando escribió el Rin Rin Renacuajo, por Renacuajo paseado. El otro día me lo leí porque estaba por ahí, compramos la cartilla Nacho Lee para leerles, aprender, para que ya Emanuel está aprendiendo a leer. Entonces le leí yo, papito, léame una, ya va a leer el Rin Rin Renacuajo. Yo me acordaba que el Rin Rin Renacuajo había ido a la casa de Doña Ratona a echar cerveza. Francachela y cerveza allá con Doña Ratona echando paso con Doña Ratona. ¿Cómo le parece? Ese fue el error. Oiga, y se aparecen los gatos y gatas a comerse a todo el mundo ahí. Y Rin Rin Renacuajo de un brinco creyó que se había librado. Salió brincando de la casa de Doña Ratona, pero en uno de esos brincos, ¡pac! Cayó en la boca de un pato dragón. Oiga, ese es el reflejo de alguien desobediente. Y ese es el reflejo de alguien que rechaza la función de un pastor. Así es. Que termina siendo un rechazo a la labor de Cristo. Punto final. Lo que pasa es que en nuestro caso no nos come el pato dragón, sino el león rugiente. Sí, que ese sí es más terrible. Que anda echándole mano a los cristianos por ahí carnal. Por eso el diablo anda así como león rugiente, buscando a quien devorar. Ah, mire, allá está. Allá viene el renacuajo paseador. Viene brincando hacia mí. Es que es lo impresionante. Es que pareciera que fuera. No, es que termina siendo como a propósito. Como si la gente de verdad quisiera que el diablo se lo comiera. Y cuando ya vienen acá sin un brazo y una pierna, ¿qué pasó? ¡Ay, el diablo, pastor! Pero pues uno hizo caso, hombre. Hizo caso. Miren lo que dice el Proverbio 22. Ya casi vamos a acabar, hermano. Miren lo que dice el Proverbio 22. El versículo 6. Miren lo que dice. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Desde dónde toca instruir a la persona? Desde niño. ¿Será que ese instruir al niño en su camino es desde que el niño haga lo que quiera? Rayó todas las paredes. Ay, es que es niño, ¿sí? No hay que enseñarle al niño que esto no hay que rayarse. Claro, cuando llega viejo es un drogadicto que raya las paredes de por allá en la calle. ¿Sí, no? Esto es arte. Para arte, hombre. Como uno va, hombre, hay un monumento en Bogotá que cada mes lo tienen que limpiar para dejarlo limpio de los mandoleros, de los grafiteros. Es que esto es arte. ¿Cuál arte? Arte lo que hacía Van Gogh, arte lo que hacía Goya. Eso sí es arte. Arte lo que hacía Velázquez. Pero un mamarracho de una pared es arte. Ahora, yo he visto grafitis, sí, que sí, hermosos, pero la mayoría son unos garabatos espantosos. ¿Cuál arte es eso, hombre? ¿Cuál arte es eso? Entonces, si usted deja que el niño haga lo que quiera, no va a tener camino que recorrer. Y cuando sea viejo, va a ser un tipo terrible. Va a ser un tipo terrible. Y de ahí surgen los grandes delincuentes. De ahí surgen los Al Capones. De ahí surgen los Pablos Escobar. ¿Sí? Ese tipo de personas surgen de eso. De que Chino hizo lo que quiso. Le rompía la cabeza a todo el mundo en el colegio. Y la mamá lo dejaba.
primero se robó un lápiz. Ay, la mano, eso no es nada. Después se robó una calculadora, eso no es nada. Ahora dijo que es un borrador. Cuando ya vino a mirar, se robó carros, jalaba carros, narcotraficaba con coca y la mamá nunca le dijo nada. Hasta el día que se volvió Pablo Escobar, la mamá dijo, ay, él es un hombre muy bueno. Muy bueno. Es sinvergüencería. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Cómo la ven? ¿Quién instruye al niño en su camino? El Señor y sus siervos. Ahora, el Señor es el buen pastor. Estamos nosotros los pastores de congregaciones, pero usted tiene que ser un pastor en su casa. Amén. Dígale que está al lado, tiene que ser un pastor en su casa. Amén. Miren lo que dice también Proverbios 15, versículo 5. Miren lo que dice, el insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión llega a ser sagaz. El comienzo del fracaso, ¿cuál es? Menospreciar la disciplina del padre. Tradúzcase, menospreciar la disciplina de los pastores. 15:5 de Proverbios. Menospreciar la disciplina del Señor Jesús. El comienzo de la... Escuche esto. El comienzo de la disciplina del Señor, del buen pastor, ¿sabe cuál es? Deje de pecar. Eso era lo que le decía a todos, ¿no? Deje de pecar. Y hacía una advertencia además, si no quiere que ocurra algo peor. ¿Lo hacía por fastidioso el Señor? ¿O por amor? Entonces un pastor conforme a Dios, ¿qué se la pasa diciendo? Deje de pecar, hombre. Deje de hacer lo que no le agrada a Dios. Deje de andar peleando en la casa. Deje de andar con borracheras. Deje ya la cosa. Deje de andar viendo lo que no debe, ¿me entiende? Deje de andar en iras, en peleas, en conflictos, en chismes. Eso es lo que hace un buen pastor. Amén. Ahora, ¿por qué hoy el Señor quería hablarnos de estas cosas, hermano? Porque hace unos días, hace un par de semanas, como 15 días, el pastor Antonio en sus periódicas frases sabias envió una frase sabia. Envió una frase sabia, que se la voy a leer. Una de las cosas que suele ocurrir a las frases sabias, mi querido hermano, es que la gente le pone multitudinariamente, ¿sabe qué le pone? Amén, pastor. Qué palabra tan maravillosa. Gracias, pastor. Pero esta palabra, me digo cuál es. ¿Puede aparecer amén y gracias? Se me olvidó dónde está. Aquí está. Frase sabia del 27 de abril de 2019. Dice: quien no aprecia el trabajo que hacen los pastores, sus pastores, tiene muy poco entendimiento del reino de Dios. Una de las cosas que uno como pastor padece es el menosprecio de la gente. Sí. Algunos llegan incluso a insinuar que el pastor no trabaja. El trabajo de un pastor no es un trabajo. El trabajo solamente es sacarse callos en las manos, con pica y pala. Eso sí es trabajo. Y que el trabajo es 12 horas frente a un computador. Pero que el pastor no trabaja. Eso, que la persona cree que uno lo único que hace es venir aquí un domingo a molestarlos a ustedes. Oiga, ¿y el tiempo que el pastor ora es trabajo o no? ¿Y por quién ora el pastor? ¿Por él? ¿Por él mismo? No, por las ovejas. Por las ovejas. Por su redil. ¿Y el tiempo de estudio? Exacto. El tiempo estudiando la palabra. ¿Y el tiempo en misiones? Predicando en misiones, ¿es trabajo o no? ¿Y las consejerías? ¿Y las visitas a las casas todas las noches, es trabajo o no? A escuchar
las 1000 cosas que la oveja tiene que decirle a uno. Cada una de ellas con atención y amor. ¿Alguno de ustedes me ha visto salir corriendo de su casa a los 15 minutos? ¿O la visita es a resolver cuánta inquietud le haya surgido a usted y a orar por cuánta necesidad usted tiene? Y además de eso, toda la parte material, limpiar la iglesia, arreglar, mantenimiento, en Neiva, en Bogotá en mi caso. Entonces usted sume todas estas cosas a ver cuánto trabaja un pastor. Estamos hablando de congregaciones pequeñas. Ahora imagínese un pastor con una iglesia de 1000 personas. No. ¿A qué horas? ¿Será que trabaja o no? Tiene que tener equipo. Y muchas veces el menosprecio pasa de eso. Es que yo sí me mato allá recogiendo granos de arroz porque en cambio ese pastor, uy, qué vergüenza. Le toqué la mano al pastor Mauricio y es suavecito, no que me la mano. Es suave. Claro que yo no he hecho ni pica ni pala, yo eso no soy bueno para eso. Siempre es Dios, ¿vale? ¿Entienden? Pero eso significa que el pastor Mauricio no trabaja. Que se gana la plata en balde. ¿Sí me entiende? Y de ahí parte muchas veces el menosprecio. Entonces la persona escucha lo que el pastor tiene para la persona. Y como no le gustó la palabra, comienza a idearse todo un escenario de menosprecio por el pastor. Miren lo que dice Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores. Y miren lo que dice: y sujetaos a ellos. ¿Eso lo dice la palabra, sí o no? ¿O me lo estoy inventando yo? Hebreos 13:17 dice: porque ellos velan por vuestras almas. Ya. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obviamente está hablando del pastor que trabaja para Dios, el que vela por las almas, el que ora, el que intercede, el que predica. ¿Sí me entiende? A ese pastor dice el Señor: sujétese. Le doy autorización a las personas para que si el pastor es vago, perezoso y mediocre, no se le sujete. Pero si el pastor es un hombre de Dios de verdad, en la palabra dice: sujétese a ellos. Cuando un pastor es un hombre de Dios, sujetarse a él es sujetarse a Cristo, hermano. Y si uno se sujeta a Cristo, ¿cuál es el resultado? Como lo veíamos al final de Salmo 23: el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida y habitará por siempre en la casa del Señor. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Ahora, hermano, yo quiero decirles algo. En términos generales, esta congregación es una muy buena congregación. Un 99,9% no tengo quejas. Amén. Yo sé que ustedes son personas que escuchan la palabra y escuchan a su pastor. Amén. Y yo les digo una cosa: uno en lo que uno siembra en la vida, eso va a cosechar. Un día Dios va a levantarlos a ustedes para que tengan su propio pueblo. Amén. Un día se levantó Caleb y le dijo a Josué: dame Hebrón y dame mi propio pueblo. Permíteme tener mi propio pueblo. ¿Y qué dijo Josué? Vaya. Y Caleb hasta ese momento, ¿cómo fue con Josué? Leal. Y peleó hombro a hombro las batallas con Josué. ¿Y cómo le fue a Caleb? Tuvo problemas para sacar a los gigantes de Hebrón. ¿Y qué gigantes eran? Porque ahí eran donde vivían los hijos de Aná. ¿Sí me entiende? Lo que usted siembra en su vida, eso va a cosechar. Póngase de pie, hermano. Vamos ahora. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si hemos sido obedientes, sujetos, que el Señor nos confirme en ese camino. Pero si por alguna razón hemos tenido momentos de rebeldía, hemos rechazado la palabra del pastor, la palabra del Señor, pues que nos perdone, amén.
El éxito de su vida cristiana depende de eso, hermano. Y recuerde que el éxito de la vida cristiana se traduce en ¿qué? En que voy a entrar al cielo. Y voy a recibir un galardón de parte del Señor y la corona de vida que Dios ha prometido al que es fiel hasta la muerte. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a orar, hermano. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Señor, yo me pongo delante de tu presencia, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo bendigo a este pueblo, Señor. Bendigo a este pueblo, Señor, maravilloso. Y pido, Señor, que de manera categórica, Señor, tú toques sus vidas, Señor. Espíritu de Dios, toca sus vidas en este momento. Ellos necesitan un toque tuyo, Señor, maravilloso. Porque el camino es largo, Señor, pero necesitamos estar firmes cada día, Señor. El apóstol Pablo decía que si alguno cree estar firme, mire que no caiga, Señor. Y estas cosas, estas palabras, son las que nos mantienen firmes. Son las que previenen nuestra caída, nuestro deslizar. Es la que nos guarda de la cornisa, Señor, y del momento calamitoso, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú toques a este pueblo ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús, yo, Señor maravilloso, te pido que toques a este pueblo ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Toca, Señor, este pueblo ya, Señor. Y manténlo en esa dimensión de la obediencia, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, toca, Señor, en esta hora. Toca a tu siervo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Toca a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, manténnos en el nombre de Jesucristo. Toca, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Toca en el nombre de Jesús. Toca en tu pueblo, Señor. Reverenciando la iglesia, Señor. Han estado aquí, Señor, fieles y leales todo este tiempo, Señor. Fieles a ti, Señor. Obedientes, Señor maravilloso. No han levantado promesas, Señor maravilloso. De ninguna manera. Recompensa de esta mujer de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Recompensa de esta mujer de Jesús. Toca, Señor. Ahora mismo, Rey. Señor, confirma, Señor. Confirma en el nombre de Jesús. Afirma, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Afirma, Señor.
Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Señor, habiendo sido puesta la unción tuya, Señor, en todos mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo de todo este lugar, de todas estas vidas, todo espíritu de anarquía en el nombre de Jesús y todo espíritu de rebeldía que haya acercado la vida de mis hermanos y haya impedido, Señor maravilloso, la verdadera sujeción al pastor bueno y poderoso que es Cristo. Amén, y a todo aquel que lo representa y es su embajador y su siervo, Señor, y en el nombre de Jesús ato esta inmundicia del diablo, la encadeno en el nombre de Jesús y la echo fuera al abismo en el nombre de Jesucristo. En esta hora se va de nuestras vidas, se va de la congregación, se va de la familia, de las familias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, y desatamos libertad, Señor, y un espíritu de gratitud, un espíritu de obediencia, de mansedumbre y de humildad en la vida de mis hermanos para acudir a ti, Señor, con sinceridad, para esperar, Señor, en ti la transformación, para esperar en ti la liberación, para esperar en ti la confirmación de todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, y que en todas las áreas, Señor, nosotros crezcamos hasta alcanzar la plenitud, Señor, del varón perfecto que eres tú. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bueno, hermano, vamos a diezmar y empezar, ¿eh?
Entonces venga, venga usted. De muchacho. Hágame el favor usted. ¿Usted necesita un sobre, hermano? Levante la mano, ¿no? ¿Falta? Bueno, por familias, amén. Y el que esté por ahí solito me lo adopta. Ahí Andresito me lo adopta, por favor. Adópteme a ver y se lo oí. Viene solito. Bueno, vamos a orar, amén. Bueno, bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hacemos una vez más reconocimiento, Rey de paz, de que tú eres el sumo sacerdote que se presenta delante del Padre, Señor. Señor, tú presentas el registro de tus sacrificios, Señor, allí. Marcas que ningún otro tiene, Señor. Legítimas marcas, Señor, que te dan a ti, Señor, la autenticidad del único que puede guiarnos al Padre y por medio del cual recibimos nosotros gracia y favor de los cielos, en el nombre de Jesús. Pedimos conforme a esto, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Señor, traemos también ofrendas delante de ti con liberalidad, generosidad y desprendimiento, Señor, y conforme a esto pedimos que tú recompenses y multipliques la dádiva, Señor. Bendecimos las cosechas, bendecimos los ganados, bendecimos las tierras, bendecimos los trabajos, bendecimos los negocios, bendecimos las mesas, bendecimos los lagares, bendecimos los graneros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y los hogares son benditos en el nombre de Jesús. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, puede pasar y presentar su diezmo o su ofrenda. Bueno, hermanos, nos vamos, amén. Vaya a su puesto, vamos a orar para despedirnos, amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos, amén. Levante sus manos al cielo, hermano. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, una vez más por todo esto que haces por nosotros. Señor, yo y todo este pueblo nos ponemos delante de ti. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, Señor. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Amén. En el nombre de Jesús, que tu sangre, Señor, sea derramada sobre cada una de nuestras vidas. Oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, ensanches nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y que nos libres de todo mal para que no nos dañes. Regálanos la inundación de tu Espíritu, Señor, tu chequina, tu columna de fuego. Señor, desatamos el Espíritu de Jehová, Espíritu de temor a Jehová, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia, Espíritu de conocimiento y de sabiduría. En el nombre de Jesús.
atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad, furia de las tinieblas, la atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Bendecimos la entrada y salida de mis hermanos. Pedimos, Señor, que los altares estén esta semana encendidos. Amado Rey, regálanos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo de la salvación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y que tú acampes alrededor de los que te tenemos en un de fiestas. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios le bendiga.